¿Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto? Si quieres seguir acompañándome en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos a Noctaris. Soy Miguel, tu orador nocturno, y esta noche te voy a contar una historia que no debería contarse. Una historia que me llegó de alguien que jamás debió cruzar ciertos umbrales, porque hay lugares en este mundo donde la realidad y lo sobrenatural no solo conviven, sino que se entrelazan de formas que nuestra mente no está preparada para comprender. Catemaco. Solo con pronunciar ese nombre, muchos en México sienten un escalofrío. Y no es casualidad. Durante siglos, este pueblo en las montañas de Veracruz ha sido conocido como la capital de la brujería en América Latina. Un lugar donde el catolicismo y las prácticas ancestrales se mezclan sin remedio, donde los curanderos y los brujos son tan comunes como las tiendas de abarrotes, donde la gente acude cuando la medicina moderna ya no tiene respuestas. Algunos van buscando amor, otros buscando dinero, y los más desesperados van buscando algo mucho más oscuro. Van buscando justicia, venganza, o simplemente una última esperanza cuando todo lo demás ha fallado. Las historias de Catemaco pasan de boca en boca, de generación en generación, y aunque muchos las tomen como simples cuentos para asustar turistas, hay quienes vivieron experiencias que les cambiaron la vida para siempre. Esta es una de esas historias, una que me compartió un hombre llamado Roberto Medina Torres. Tiene 38 años, es de Coatzacoalcos, Veracruz, un hombre común, trabajador, de familia católica, el tipo de persona que nunca creyó en brujerías ni supersticiones, hasta que la vida lo obligó a creer. Roberto trabajaba como representante de ventas para una empresa de productos químicos. Una vida normal, rutinaria, predecible, hasta marzo del año pasado, hasta que su tía Esperanza se enfermó. No fue una enfermedad común. Al principio parecía ser solo cansancio, falta de apetito, cosas que pueden pasar a cualquiera. Pero en cuestión de días, su tía comenzó a deteriorarse de una forma que ningún doctor podía explicar. Dejó de comer por completo. Empezó a tener pesadillas todas las noches. Gritaba en su sueño. Hablaba con personas que no estaban ahí. Su piel se puso pálida como papel. Sus ojos se hundieron en las cuencas. La familia la llevó a todos los hospitales. Le hicieron todo tipo de análisis, estudios de sangre, tomografías, resonancias. Todo salía normal. Los doctores no encontraban nada, pero ella seguía consumiéndose frente a sus ojos, como si algo invisible la estuviera devorando desde adentro. La madre de Roberto estaba desesperada. Lloraba todos los días viendo a su hermana morir lentamente, sin que nadie pudiera hacer nada, hasta que alguien le sugirió algo que jamás había considerado, algo que iba en contra de todas sus creencias: buscar ayuda en Catemaco, buscar a un brujo. Al principio se negó rotundamente. Eran católicos, iban a misa todos los domingos. Esas cosas de brujerías y limpias eran para gente ignorante, supersticiosa, o eso pensaban. Pero cuando los doctores ya no sabían qué hacer, cuando la tía Esperanza dejó de levantarse de la cama, cuando comenzó a hablar en idiomas que nadie entendía, la madre de Roberto cambió de opinión. Una vecina le recomendó a un hombre, un brujo llamado Don Evaristo. Decían que tenía poderes extraordinarios para curar males que los doctores no podían entender. Decían que podía ver cosas que otros no veían. Decían que podía deshacer trabajos oscuros, maleficios, hechizos. Pero también decían otras cosas, cosas que daban miedo, que cobraba caro, que pedía favores extraños, que algunos de sus clientes nunca volvieron a ser los mismos después de visitarlo. La madre de Roberto no quería ir sola. El padre se negó en redondo.
Dijo que eran tonterías, que no iba a perder su tiempo en esas cosas, así que le tocó a Roberto acompañarla. Él tampoco creía, pero su tía Esperanza era como una segunda madre para él, la mujer que lo cuidó cuando era niño, la que lo llevaba al parque, la que le compraba dulces, la que lo ayudaba con la tarea. No podía dejarla morir sin intentar algo más, aunque ese algo sonara completamente absurdo. Así que un viernes por la mañana, Roberto y su madre salieron rumbo a Catemaco, 2 horas y media de camino, hacia un lugar que cambiaría su vida para siempre. Porque lo que Roberto no sabía es que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Círculos que no deben cruzarse, árboles a los que no debes acercarte, y pactos que una vez hechos jamás se pueden deshacer. Esta es su historia, y te advierto desde ahora, después de escucharla, vas a mirar diferente cada sombra en tu habitación. Roberto me contó que la enfermedad de su tía comenzó un martes. Lo recuerda perfectamente porque ese día habían comido juntos. Ella estaba normal, sonriente, platicando sobre sus nietos, haciendo planes para el fin de semana. Al día siguiente, ya no podía levantarse de la cama, así de rápido, de un día para otro, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de ella. Su tía Esperanza, que siempre fue una mujer fuerte, enérgica, de esas que no se quejan ni cuando están enfermas, simplemente se apagó. Los primeros días la familia pensó que era una gripe fuerte, algo pasajero. Le dieron té de hierbas, aspirinas, la arroparon y la dejaron descansar, pero no mejoró. Al contrario, empeoró. Dejó de comer por completo. Ni siquiera podía tomar agua sin sentir náuseas. Su cuerpo comenzó a adelgazar de una forma alarmante. En una semana perdió más de 10 kilos. Los pómulos se le marcaron, los ojos se le hundieron, las manos se le veían como garras. Pero lo peor no era el deterioro físico, eran las pesadillas. Todas las noches, sin falta, la tía Esperanza comenzaba a gritar alrededor de las 3 de la madrugada. Gritos desgarradores que despertaban a toda la casa. Decía que alguien la jalaba de los pies, que sentía manos frías tocándola, que veía una mujer parada junto a su cama, una mujer con el rostro cubierto por un rebozo negro, que solo la miraba fijamente sin decir nada. La familia intentó calmarla. Le dijeron que eran solo sueños, que el cerebro a veces hace esas cosas cuando estamos enfermos. Pero ella insistía. No son sueños, decía. Está aquí, viene todas las noches, y cada vez se acerca más. Entonces comenzó a hablar cosas extrañas. A veces en medio de la noche, se sentaba en la cama y comenzaba a murmurar palabras que nadie entendía. No era español, no era ningún idioma reconocible. Eran sonidos guturales, rasposos, como si algo más estuviera hablando a través de ella. Los doctores no sabían qué hacer. Le hicieron análisis de sangre, todo normal. Tomografías del cerebro, nada. Estudios del corazón, del hígado, de los riñones. Todo funcionaba perfectamente, pero ella seguía muriendo frente a sus ojos. Un neurólogo sugirió que podría ser algo psicológico, depresión severa, tal vez, o algún tipo de trastorno disociativo. Le recetaron antidepresivos, ansiolíticos. Nada funcionó. La madre de Roberto pasaba todo el día en la casa de su hermana. La veía deteriorarse, la escuchaba gritar en las noches y no podía hacer absolutamente nada. El sentimiento de impotencia la estaba consumiendo también a ella. Fue la prima Leticia quien primero mencionó la palabra que nadie quería decir en voz alta: brujería. Dijo que había escuchado de casos similares, personas que enfermaban sin razón médica, que se consumían poco a poco, que hablaban idiomas extraños y que al final
siempre resultaba ser lo mismo. Alguien les había hecho un trabajo, un maleficio, una maldición. La madre de Roberto se molestó al principio. Le dijo a Leticia que no hablara tonterías, que esas cosas no existían, que vivíamos en pleno siglo XXI y la gente ya no debería creer en supersticiones. Pero en el fondo, muy en el fondo, ella también empezaba a considerarlo, porque cuando la medicina moderna no tiene respuestas, cuando los doctores se encogen de hombros y te dicen que no saben qué pasa, es cuando empiezas a considerar otras posibilidades, posibilidades que jamás habrías tomado en serio en circunstancias normales. Una vecina le dio el nombre, Don Evaristo, un brujo de Catemaco. Decían que podía ver lo que otros no podían, que podía diagnosticar males espirituales, que podía deshacer trabajos oscuros. La madre de Roberto pasó 3 días pensándolo, llorando, rezando, pidiéndole a Dios que le diera una señal, que le dijera qué hacer. La señal llegó la noche que su hermana dejó de respirar. No murió, pero dejó de respirar por casi 1 minuto. Los paramédicos tuvieron que reanimarla. Cuando volvió en sí, lo primero que dijo fue: «Ya viene por mí, ya casi llega, no puedo detenerla». Esa misma noche, la madre de Roberto tomó la decisión. Al día siguiente, un viernes por la mañana, salieron rumbo a Catemaco. El viaje desde Coatzacoalcos son 2 horas y media por carretera. Roberto manejaba. Su madre iba en silencio, mirando por la ventana, moviendo las cuentas de su rosario entre los dedos. Ninguno de los dos habló mucho durante el camino. ¿Qué podían decir? Ambos sabían que estaban cruzando una línea, que estaban yendo en contra de todo lo que les habían enseñado, pero también sabían que no había otra opción. Llegaron a Catemaco cerca del mediodía. El pueblo es hermoso en la superficie, rodeado por la laguna, calles empedradas, casas coloniales pintadas de colores vivos, restaurantes de mariscos con vistas al agua, turistas caminando por todas partes comprando artesanías. Pero Roberto notó algo más. En cada esquina había locales que ofrecían limpias espirituales, amarres de amor, consultas con brujos, pociones, amuletos, lecturas de cartas. Era como si el pueblo entero estuviera dedicado a lo oculto, y la gente lo trataba como algo completamente normal, como si fuera parte del paisaje, tan común como una panadería o una farmacia. La dirección que les habían dado no estaba en el centro del pueblo, estaba en las afueras, lejos de los turistas, lejos de las calles bonitas. Tuvieron que tomar un camino de terracería que subía hacia el monte, un camino estrecho, lleno de baches y piedras. Roberto tuvo que manejar despacio para no descomponer el coche. A los lados del camino había vegetación espesa, árboles altos que bloqueaban el sol. Mientras más subían, más oscuro se ponía todo. El GPS del celular dejó de funcionar después de unos minutos, sin señal. Roberto tuvo que guiarse por las indicaciones escritas que su madre había anotado en un papel. Un árbol caído a la derecha, una cerca de alambre oxidado, una casa abandonada con el techo hundido. Y mientras avanzaban por ese camino solitario, Roberto sintió algo que no había sentido en años: miedo. No miedo por lo desconocido, no miedo por su tía, sino un miedo primitivo, visceral, como si su cuerpo supiera que estaban entrando a un lugar donde no deberían estar. Finalmente llegaron. Una construcción pequeña, humilde, hecha de bloques de cemento sin pintar, techo de lámina oxidada, una puerta de madera que parecía a punto de caerse. No había ningún letrero, nada que indicara que ahí vivía alguien. Por un momento, Roberto pensó que les habían dado mal las indicaciones, pero su madre bajó del coche con determinación y tocó la puerta. Nadie respondió.
Tocó otra vez, más fuerte, y esperaron. El silencio del lugar era absoluto. No se escuchaban pájaros, ni insectos, ni el viento moviendo las hojas de los árboles. Nada, como si ese pedazo de monte estuviera completamente muerto. Roberto estaba a punto de sugerirle a su madre que se fueran, cuando la puerta se abrió lentamente, y lo que estaba del otro lado cambiaría su vida para siempre. Del otro lado de la puerta apareció un hombre que no era para nada lo que Roberto había imaginado. Cuando piensas en un brujo de Catemaco, te imaginas a un señor mayor con sombrero, tal vez con collares de cuentas, vestido con ropa tradicional, algo místico, algo teatral. Pero don Evaristo era diferente. Aparentaba unos 60 años, era delgado, de estatura media, tenía el cabello completamente blanco, amarrado en una coleta larga que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Vestía una camisa blanca simple y un pantalón de mezclilla desgastado. Nada especial, nada que llamara la atención, excepto sus ojos. Eran de un color gris muy claro, casi transparente, como si no tuvieran color en absoluto, y cuando te miraba, sentías que veía a través de ti, que leía cosas en tu interior que ni tú mismo conocías, secretos, miedos, culpas. Don Evaristo los miró a los dos durante varios segundos, que se sintieron eternos. No dijo nada, solo los observó con esos ojos inquietantes. Luego asintió ligeramente con la cabeza y se hizo a un lado para dejarlos pasar, sin decir una sola palabra. La madre de Roberto entró primero. Él la siguió, aunque algo en su estómago le gritaba que no debía estar ahí, que debía dar la vuelta y salir corriendo de ese lugar. El interior de la casa era oscuro. Las ventanas tenían cortinas gruesas que no dejaban pasar ni un rayo de luz. Había una mesa de madera en el centro de una habitación pequeña. Velas de diferentes tamaños y colores estaban colocadas por todas partes, algunas encendidas, otras apagadas. La luz parpadeante creaba sombras que se movían en las paredes. En las paredes colgaban imágenes religiosas mezcladas con cosas que Roberto no supo identificar. Cráneos pequeños de animales, atados de hierbas secas, fotografías viejas de personas que parecían mirar directamente hacia ti sin importar desde qué ángulo las vieras. Sus ojos te seguían. El olor era penetrante, una mezcla de incienso, copal y algo más que Roberto no logró reconocer, algo dulzón, algo podrido, como flores muertas mezcladas con tierra húmeda. El olor le revolvió el estómago. Don Evaristo les indicó con un gesto que se sentaran. Había 2 sillas frente a la mesa. Él se sentó del otro lado y finalmente habló. Su voz era baja, áspera, como si le costara trabajo sacar las palabras, como si no hablara mucho normalmente. ¿A quién buscan ayudar?, preguntó mirando directamente a la madre de Roberto. Ella le explicó todo. Le habló de su hermana Esperanza, de la enfermedad inexplicable, de cómo los doctores no encontraban nada, pero ella seguía empeorando. Le contó de las pesadillas, de los gritos en la noche, de cómo su hermana hablaba cosas sin sentido, de cómo veía a una mujer con rebozo negro parada junto a su cama. Don Evaristo escuchaba sin interrumpir, sin cambiar su expresión, sus ojos grises fijos en la madre de Roberto. Cuando ella terminó, él cerró los ojos y se quedó así durante varios minutos. El silencio era tan denso que Roberto podía escuchar los latidos de su propio corazón. Podía escuchar la respiración nerviosa de su madre. Podía escuchar el crepitar de las velas. Finalmente, don Evaristo abrió los ojos y dijo algo que le heló la sangre. A su hermana le hicieron un trabajo fuerte, hecho con intención de hacerle daño grave. Alguien que la odia mucho, alguien cercano, y está funcionando.
Si no se hace algo pronto, su hermana no va a durar mucho tiempo más. La madre de Roberto se llevó las manos a la boca ahogando un sollozo. Roberto sintió una rabia inmediata. ¿Cómo podía este hombre decir algo así? ¿Cómo se atrevía a asustar más a su madre? Estuvo a punto de levantarse y sacarla de ahí, pero algo en la mirada de don Evaristo lo detuvo. Había una certeza en esos ojos grises que lo inquietó profundamente. ¿Quién le haría algo así?, preguntó su madre entre lágrimas. ¿Quién la odia tanto? Don Evaristo negó con la cabeza lentamente. Eso no puedo decírselo, pero puedo intentar deshacer el trabajo. Puedo limpiarla y protegerla. Pero necesito algunas cosas, y necesito que alguien vaya a un lugar específico a medianoche, esta misma noche, a dejar una ofrenda. La madre no dudó ni un segundo. Lo que sea, haré lo que sea. Don Evaristo la miró. Luego miró a Roberto. Usted no puede ir, señora. Tiene que ir alguien más joven, alguien con fuerza. Tiene que ser él. Lo señaló directamente. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque así tiene que ser. Las cosas tienen su orden, su forma correcta de hacerse. Si no se hace como debe ser, no funciona. Peor aún, puede salir mal, y entonces el daño regresa multiplicado. La madre de Roberto le tomó la mano, la apretó con desesperación. Por favor, Roberto, es por tu tía, por favor. ¿Qué podía decir? ¿Cómo negarse cuando estaba ahí precisamente para ayudar? Asintió, aunque cada fibra de su ser le gritaba que había algo profundamente equivocado en todo esto. Don Evaristo sacó un papel y un lápiz. Comenzó a escribir una lista: un pollo negro, vivo, una botella de aguardiente, tabaco, flores de cempasúchil, 3 veladoras rojas, un cuchillo nuevo que nadie haya usado y una fotografía de su tía Esperanza. Luego escribió las indicaciones de cómo llegar al lugar donde debía dejar todo esto. Era en el monte, lejos del pueblo, junto a una ceiba grande marcada con una cruz roja. Tiene que llegar exactamente a las 12 de la noche, ni un minuto antes, ni un minuto después. Don Evaristo lo miraba fijamente mientras hablaba. Deja todo junto al árbol. Enciende las veladoras. Abre la botella de aguardiente y derrama la mitad en el suelo alrededor. Luego te vas. No voltees hacia atrás sin importar lo que escuches. No corras. Camina despacio. Pero no voltees. ¿Entiendes? Sí, respondió Roberto, aunque no entendía nada en realidad. Y lo más importante, don Evaristo se inclinó hacia adelante. Su voz se hizo aún más baja. Cuando veas la ceiba, vas a saber cuál es, porque vas a sentir que algo no está bien. Cuando llegues ahí, no importa qué, no entres en el círculo que hay alrededor del árbol. Deja todo por fuera. Nunca, nunca entres al círculo. ¿Me escuchaste? Sí, entiendo. Si entras al círculo, lo que está ahí va a pensar que viniste a quedarte, y entonces ya no vas a poder regresar. ¿Me entendiste bien? Roberto tragó saliva. Sí. Don Evaristo les dio las indicaciones de dónde conseguir las cosas que necesitaban. Algunas podían comprarlas en el mercado del pueblo, otras en lugares específicos que él les indicó. Les cobró una cantidad considerable de dinero por adelantado. La madre de Roberto pagó sin regatear. Antes de irse, don Evaristo agarró a Roberto del brazo. Su mano era sorprendentemente fuerte para alguien de su constitución. Usted tiene un poco de sensibilidad, puede ver cosas. No lo ha desarrollado, pero está ahí. Por eso lo elegí a usted y no a ella. Pero eso también significa que esta noche va a ser difícil para usted. Va a ver y va a escuchar. No haga caso. No es real lo que vea ahí.
Hizo una pausa. Bueno, es real, pero no puede tocarlo si usted no lo permite. ¿Entiende la diferencia? Roberto no entendía nada, pero asintió de nuevo. Solo quería salir de esa casa lo más rápido posible. Don Evaristo lo soltó, y mientras salían, Roberto escuchó que el brujo murmuraba algo en voz muy baja. No eran palabras en español, era algo más antiguo, algo que hizo que el aire de la habitación se sintiera más pesado. Cuando cerraron la puerta detrás de ellos y volvieron a estar bajo la luz del día, Roberto respiró profundo. Pero la sensación de opresión no se fue, porque ahora tenía una misión que tendría que cumplir a medianoche, en un lugar donde algo esperaba. Roberto y su madre pasaron el resto de la tarde consiguiendo todo lo que estaba en la lista. La mayoría de las cosas fueron fáciles de encontrar. Las flores de cempasúchil las compraron en el mercado del centro, las veladoras rojas en una tienda de artículos religiosos, el aguardiente en una licorería, el tabaco en un estanquillo, el cuchillo nuevo en una ferretería. Pero el pollo negro fue diferente. Ningún vendedor en el mercado tenía uno. Cuando preguntaban, los comerciantes los miraban de una forma extraña, como si supieran exactamente para qué lo necesitaban. Algunos simplemente negaban con la cabeza, otros se persignaban y se alejaban sin decir nada. Finalmente, una señora mayor les dijo que fueran a un rancho en las afueras, muy lejos del centro. Les dio indicaciones vagas: un camino de tierra, una casa azul, una señora que tenía gallinas de diferentes tipos. Tardaron casi una hora en encontrar el lugar. La señora del rancho era anciana, debía tener más de 80 años. Cuando Roberto le pidió un pollo negro, ella no dijo nada, solo lo miró fijamente durante varios segundos. Luego, asintió lentamente y caminó hacia el corral. Regresó con un pollo completamente negro. Lo metió en una caja de cartón con agujeros para que pudiera respirar. Cuando se lo entregó a Roberto, le dijo algo en voz muy baja: «Tenga cuidado esta noche, muchacho, y haga todo exactamente como le dijeron». Exactamente. Roberto sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía ella que tenía que hacer algo esta noche? No le había dicho nada, pero ella lo sabía. Pagó y se fue rápidamente. Cuando pusieron la caja en el auto, Roberto notó algo extraño. El pollo no hacía ruido. Los pollos normalmente son escandalosos. Cacarea, se mueven, hacen alboroto, pero este estaba completamente silencioso, quieto, como si supiera lo que le esperaba. Para cuando consiguieron todo lo que necesitaban, ya eran casi las 7 de la noche. Comieron algo en un restaurante del centro, o al menos lo intentaron. Ninguno de los dos pudo comer mucho. Roberto apenas probó su comida, su madre tampoco. La tensión era palpable. Ambos sabían lo que vendría después. Decidieron buscar un hotel para pasar las horas que faltaban. Encontraron uno modesto cerca del centro, 2 habitaciones. Roberto insistió en que su madre descansara. Ella se veía agotada, exhausta del estrés, de la angustia. Pero ella quiso quedarse despierta con él hasta que fuera hora de irse. Roberto le dijo que durmiera, que él estaría bien, que solo iba a dejar unas cosas y regresaba. Eventualmente, ella accedió. Se fue a su habitación. Roberto se quedó solo. Se sentó en la cama de su cuarto mirando el reloj en la pared. Eran las 8:30. Todavía faltaban 3 horas y media para la medianoche. Sacó el papel donde don Evaristo había escrito las instrucciones. Lo leyó una vez, luego otra y otra más. Se lo aprendió de memoria, cada palabra, cada detalle. Tomar la carretera hacia el norte, buscar un camino de terracería después de un puente pequeño, seguir ese camino unos 3 kilómetros,
hasta ver una formación de rocas grandes, estacionar ahí, caminar hacia el este durante unos 10 minutos. La ceiba era grande, la vería aunque estuviera oscuro, y las advertencias: no entrar al círculo, no voltear hacia atrás, no correr, hacer todo exactamente a medianoche. Roberto revisó el mapa en su celular una y otra vez. El lugar quedaba a unos 20 minutos del hotel, aunque no sabía si la señal funcionaría una vez que se alejara del pueblo. Las horas pasaban con una lentitud agónica. 9 de la noche, 10, 11. Roberto sentía cómo la ansiedad crecía dentro de él. Su corazón latía más rápido, las manos le sudaban, la boca se le secaba. Intentó ver televisión para distraerse, pero no podía concentrarse en nada. A las 11:20 de la noche, se levantó, se puso los zapatos, tomó todas las cosas que había comprado: la caja con el pollo, la botella de aguardiente, el tabaco, las flores, las veladoras, el cuchillo, la fotografía de su tía en un sobre. Salió de su habitación sin hacer ruido. El hotel estaba tranquilo, el pueblo también. Había poca gente en las calles. Subió al coche y acomodó todo: el pollo en el asiento del copiloto, el resto en el asiento de atrás. Arrancó el motor y salió hacia la carretera. La noche estaba oscura, no había luna, las nubes tapaban las estrellas. Roberto encendió las luces altas del coche y se concentró en el camino. El camino estaba vacío, no se cruzó con ningún otro vehículo. La radio dejó de funcionar después de unos minutos. Solo había estática. La apagó. El silencio era absoluto. Mientras avanzaba por esa carretera solitaria, Roberto sintió algo que no había sentido desde que era niño: terror puro. No miedo, no nerviosismo, terror. Como si cada célula de su cuerpo supiera que estaba yendo hacia algo que no debería existir. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Su tía dependía de él, así que siguió conduciendo hacia el monte, hacia la ceiba, hacia lo que fuera que lo esperaba ahí. Roberto encontró el puente exactamente donde don Evaristo le había dicho: un puente pequeño, de concreto viejo y agrietado. Giró hacia el camino de terracería que comenzaba justo después. El camino estaba en pésimas condiciones, lleno de piedras, lleno de hoyos profundos. El coche brincaba y rechinaba con cada metro que avanzaba. Roberto tuvo que reducir la velocidad casi a paso de tortuga para no quedarse varado ahí. La oscuridad era total. Las luces del coche apenas iluminaban unos metros adelante. A ambos lados del camino, los árboles formaban una especie de túnel. Sus ramas se entrelazaban arriba bloqueando cualquier rastro de cielo. Roberto intentó usar el GPS de su celular, sin señal. La pantalla mostraba un mapa vacío, como si ese lugar no existiera en ningún registro. Intentó llamar a su madre para avisarle que iba llegando, sin señal. Estaba completamente solo. El coche avanzaba lentamente por ese camino que parecía no tener fin. 5 minutos, 10, 15. Roberto comenzó a preguntarse si se había equivocado de camino, si había tomado el giro incorrecto. Pero entonces vio las rocas, grandes formaciones de piedra a ambos lados del camino, exactamente como le habían dicho. Estacionó el coche junto a ellas y apagó el motor. El silencio fue inmediato y absoluto. No se escuchaban grillos, ni búhos, ni el viento, ni siquiera el motor del coche haciendo sus sonidos normales al enfriarse. Nada. Como si ese pedazo de monte estuviera completamente muerto. Roberto se quedó sentado unos segundos, respirando profundo, tratando de calmar los nervios. Miró el reloj del tablero. 11:42. Tenía que caminar 10 minutos hacia el este para llegar al árbol.
lo que significaba que tenía que salir ya para llegar exactamente a medianoche. Tomó todas las cosas: el pollo en su caja, la botella de aguardiente, el tabaco, las flores, las veladoras, el cuchillo, la foto de su tía. Sacó su celular para usar la linterna. La batería estaba muerta, completamente muerta, aunque lo había cargado al 100% antes de salir del hotel. Lo intentó varias veces. El teléfono no encendía. Sintió el primer verdadero pinchazo de pánico, pero entonces recordó que tenía una linterna pequeña en la guantera del coche. La buscó con manos temblorosas. Gracias a Dios, todavía funcionaba. No era muy potente, pero era mejor que nada. Cerró el coche con llave y empezó a caminar hacia el este. El monte estaba espeso. La linterna apenas iluminaba unos metros adelante. Roberto tenía que caminar con cuidado para no tropezar con raíces o piedras. Cargaba todo con dificultad: la caja del pollo bajo un brazo, la bolsa con las otras cosas colgando del otro. El camino era más difícil de lo que había pensado. El terreno era irregular: subidas, bajadas, ramas bajas que tenía que esquivar. Y entonces empezó a escuchar cosas. Al principio pensó que eran animales, movimientos en los arbustos, ramas quebrándose a su alrededor. Pero luego escuchó algo que lo hizo detenerse en seco: susurros, voces muy bajas, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero no lograba entender las palabras. Venían de todas direcciones: de adelante, de atrás, de los lados. Roberto recordó lo que don Evaristo le había dicho: va a ver y va a escuchar. No haga caso. Siguió caminando. Las voces continuaban. A veces parecía que decían su nombre: Roberto, Roberto, pero distorsionado, como si lo dijeran bajo el agua, o desde muy lejos, o con demasiadas bocas al mismo tiempo. Intentó no hacerles caso, concentrarse en poner un pie delante del otro, en no tropezar, en seguir adelante. Pero las voces se hacían más fuertes, más claras. Vuelve, no sigas, todavía puedes regresar. Era tentador. Cada fibra de su ser quería dar la vuelta y correr de regreso al coche, huir de ese lugar, olvidar todo esto. Pero pensó en su tía, en su madre esperando en el hotel, en que esta era la única oportunidad. Siguió caminando y entonces vio algo entre los árboles: una luz tenue, parpadeante, como el resplandor de una vela. Pero no había puesto ninguna vela ahí todavía. No podía haber luz. La luz se movía, se acercaba, se alejaba. Roberto apretó la linterna con más fuerza y siguió adelante. La luz desapareció. Caminó otros 2 minutos, 3. Sentía que llevaba caminando horas, aunque probablemente solo habían pasado 7 u 8 minutos desde que dejó el coche. Y entonces el aire cambió. Se puso más pesado, más frío, como si hubiera cruzado una barrera invisible, como si hubiera entrado a otro lugar, un lugar donde las reglas eran diferentes. Escuchó un sonido diferente ahora: no voces, sino respiraciones, pesadas, lentas, múltiples respiraciones rodeándolo, como si hubiera gente parada entre los árboles, observándolo, esperando. Pero cuando movía la linterna hacia los lados, no había nadie. Solo oscuridad, solo árboles, solo sombras que se movían de formas que las sombras no deberían moverse. Roberto miró su reloj: 11:57, 3 minutos para la medianoche. Y entonces la vio: la ceiba. Don Evaristo tenía razón. Supo inmediatamente que era el árbol correcto. Era enorme,
mucho más grande que cualquier otro árbol alrededor. Su tronco era tan ancho que probablemente necesitaría 5 o 6 personas con los brazos extendidos para rodearlo. La corteza era gris oscura, casi negra, retorcida, con surcos profundos que parecían cicatrices. Las raíces eran gigantescas, sobresalían de la tierra como tentáculos, algunas tan gruesas como el torso de un hombre. Se extendían en todas direcciones, retorciéndose, hundiéndose en el suelo, volviendo a salir. Pero había algo más, algo que hizo que Roberto sintiera un miedo primitivo, visceral, el tipo de miedo que nuestros ancestros sentían cuando sabían que un depredador los observaba en la oscuridad. Alrededor del árbol había un círculo perfecto en el suelo. No había pasto ni plantas dentro del círculo, solo tierra negra, compactada, como si nada pudiera crecer ahí, como si la tierra misma rechazara la vida en ese espacio. El círculo tenía aproximadamente 5 metros de diámetro, y en el centro exacto, junto al tronco del árbol, había una cruz pintada de rojo, pero la pintura parecía fresca, como si acabaran de hacerla. Brillaba con una luz propia que no tenía sentido, una luz rojiza, pulsante, como sangre iluminada desde adentro. Roberto se acercó al borde del círculo, cuidando de no pisarlo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, y sintió algo más, una presencia. No podía verla, no podía oírla, pero estaba ahí, dentro del círculo, junto al árbol, observándolo, esperando. El aire dentro del círculo se veía diferente, más denso, como si fuera más espeso que el aire normal, como si vibrara con algo invisible. Roberto miró el reloj. 11:59. 1 minuto para la medianoche. Roberto puso todas las cosas en el suelo, justo en el límite del círculo, sin cruzar la línea. Con manos temblorosas abrió la caja del pollo. El animal salió, pero no se alejó. Se quedó ahí parado, completamente inmóvil, mirando hacia el árbol, como si viera algo que Roberto no podía ver. Encendió las 3 veladoras rojas. La llama de cada una se puso muy alta de inmediato, como si hubiera mucho viento. Aunque el aire estaba completamente quieto, las llamas ardían hacia arriba, más alto de lo normal, más intensas. Abrió la botella de aguardiente. El olor acre le golpeó la nariz. Derramó la mitad en el suelo como le habían indicado. El líquido se absorbió instantáneamente en la tierra. No se extendió, no formó un charco, simplemente desapareció, como si el suelo lo hubiera bebido con sed. Puso el tabaco junto a las veladoras. Colocó las flores de cempasúchil formando un pequeño círculo. Dejó el sobre con la foto de su tía Esperanza, y en ese momento, exactamente a medianoche, algo cambió. Las llamas de las veladoras se quedaron completamente quietas, como congeladas. Ya no parpadeaban, solo ardían inmóviles apuntando hacia arriba. El silencio se hizo aún más profundo, como si todo el monte hubiera dejado de respirar, y Roberto escuchó una voz que reconoció de inmediato. «Roberto, ayúdame». Era la voz de su tía Esperanza, clara, perfecta, como si estuviera parada junto a él. «Roberto, estoy aquí adentro. Por favor, ayúdame. No me dejes». Roberto giró la cabeza hacia el árbol y la vio. Su tía Esperanza estaba del otro lado del círculo, dentro, junto al tronco de la ceiba. Se veía exactamente como la recordaba de hace años, cuando todavía estaba sana, cuando sonreía, cuando lo abrazaba, extendía las manos hacia él, lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, Roberto, sácame de aquí. Tengo miedo. Me duele. Ayúdame».
Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera hacia ella, que la sacara de ahí, que la salvara. Roberto dio un paso hacia el círculo. Su pie estaba a centímetros de cruzar la línea, a centímetros de entrar. Roberto estaba a punto de cruzar, a punto de poner el pie dentro del círculo, de correr hacia su tía, de abrazarla, de sacarla de ahí. Pero entonces vio algo que lo hizo detenerse en seco: su sombra. La sombra de su tía no se movía como ella. Su tía movía los brazos, lloraba, se retorcía las manos con desesperación, pero su sombra proyectada en el tronco del árbol por la luz de las veladoras estaba completamente quieta, inmóvil. Y no era la sombra de una mujer, era la sombra de algo mucho más grande, algo con extremidades demasiado largas, demasiado delgadas, con dedos que se extendían como garras, con una cabeza deforme, con proporciones que ningún cuerpo humano podría tener. Roberto retrocedió. «No eres mi tía», lo dijo en voz baja, casi en un susurro. La figura dejó de moverse. Las lágrimas desaparecieron de su rostro. La expresión de dolor se desvaneció y en su lugar apareció algo completamente diferente: una sonrisa. Pero no era la sonrisa de su tía, no era una sonrisa humana, era algo horrible, demasiado ancha, extendiéndose de oreja a oreja, revelando dientes, demasiados dientes, demasiado afilados, demasiado blancos, brillando en la oscuridad como si tuvieran luz propia. Los ojos de la figura se pusieron completamente negros. No había pupila, no había iris, solo oscuridad absoluta, como dos pozos sin fondo. Y la voz cambió. Ya no era la voz de su tía, era algo gutural, rasposo, como varias voces hablando al mismo tiempo. Pudiste haberla salvado. La figura comenzó a cambiar, a distorsionarse. El cuerpo de su tía se alargó, los brazos se estiraron, los dedos crecieron, la piel se puso gris, agrietada, como corteza de árbol. Pero elegiste no hacerlo. Las veladoras se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad fue total, absoluta. Solo la luz débil de la linterna de Roberto, temblando en su mano. Ahora es tarde, demasiado tarde. Roberto no esperó más. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia atrás, sin voltear completamente, tal como le habían dicho: no corras, no voltees. Pero escuchaba cosas moviéndose a su alrededor, respiraciones pesadas, muy cerca, demasiado cerca, como si algo caminara junto a él, apenas a centímetros de su espalda. Pasos, múltiples pasos, rodeándolo, siguiéndolo, ramas quebrándose, hojas crujiendo. Pero cuando movía la linterna, no había nada, solo oscuridad, solo sombras que se movían más rápido de lo que la luz podía alcanzarlas. Y entonces algo lo tocó. Sintió dedos fríos, húmedos, presionando su hombro, agarrándolo, jalándolo. Roberto gritó y corrió. Corrió sin ver hacia dónde iba, tropezando con raíces, golpeándose con ramas, cayéndose, levantándose, corriendo de nuevo. La linterna se le cayó en algún momento. La escuchó golpear contra el suelo, romperse. La luz se apagó. Ahora corría en completa oscuridad, guiándose solo por instinto, por pánico, por la necesidad primitiva de escapar. Escuchaba cosas persiguiéndolo, pisadas más rápidas que las suyas, más pesadas, múltiples pisadas, como si fueran varios, como si fueran muchos, respiraciones en su nuca, tan cerca que podía sentir el aliento frío, podrido, como carne descompuesta, risas,
susurros, voces que decían cosas que no podía entender. Roberto no sabía si iba en la dirección correcta. No sabía si estaba alejándose del árbol o volviendo a él. Solo corría, ciego, desesperado. Se golpeó contra algo duro, cayó, se raspó las manos, se levantó inmediatamente ignorando el dolor. Y entonces, entre los árboles, vio una luz, los faros de su coche. Había dejado las luces encendidas sin darse cuenta, y ahora esa luz era su salvación. Corrió hacia ella con las últimas fuerzas que le quedaban. Llegó al coche golpeando la ventana con las manos, buscando las llaves en sus bolsillos con dedos temblorosos. No las encontraba, no estaban ahí. Pánico absoluto. Buscó en todos sus bolsillos. Nada. Las había perdido. Las había perdido en el monte mientras corría. Pero entonces las sintió en el bolsillo trasero de su pantalón. Gracias a Dios. Abrió la puerta, se metió, cerró con seguro, arrancó el motor. Las llantas patinaron en la tierra mientras salía disparado por ese camino. No disminuyó la velocidad, no le importó los baches, los hoyos. El coche brincaba, rechinaba, pero no se detuvo. No hasta que llegó al pueblo, no hasta que vio las luces de las calles, no hasta que estuvo de vuelta entre la gente, entre lo normal, entre lo real. Solo entonces se permitió respirar. Roberto llegó al hotel cerca de las 2 de la mañana. Las calles estaban completamente vacías. Subió corriendo a su habitación. Su madre se despertó asustada al verlo entrar. Tenía tierra en la ropa, rasguños en las manos, los ojos vidriosos del terror. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Roberto no le contó todo. No podía. Le dijo que había dejado las cosas como le indicaron, que había sido difícil encontrar el lugar en la oscuridad, pero que lo había logrado. Su madre pareció satisfecha con eso. Se volvió a dormir. Roberto se quedó despierto el resto de la noche, sentado en una silla, mirando la puerta, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente fueron de regreso con don Evaristo. Roberto le contó todo, lo del árbol, lo de su tía dentro del círculo, lo de la sombra que no coincidía. El brujo asintió como si no le sorprendiera. Hizo bien en no entrar. Si hubiera entrado, ahora mismo su familia estaría buscándolo a usted también. Lo que vio no era su tía, era el encargado del lugar. Le gusta tomar formas de las personas que amamos para engañarnos. La madre de Roberto preguntó lo que más temía preguntar. Mi hermana va a estar bien ahora. Don Evaristo se quedó callado, demasiado callado. Luego negó con la cabeza lentamente. El trabajo que le hicieron era muy fuerte, muy oscuro. He deshecho lo que pude deshacer, pero ahora hay cosas que una vez que empiezan, no se pueden detener. Solo se pueden hacer más lentas. Su hermana tiene más tiempo ahora, pero el final sigue siendo el mismo. Lo siento. Roberto sintió una rabia impotente. ¿Todo esto para qué? ¿Todo el miedo? ¿Para solo ganar tiempo? Regresaron a Coatzacoalcos ese mismo día. No hablaron durante todo el viaje, y don Evaristo tenía razón. La tía Esperanza mejoró en las siguientes semanas. Empezó a comer otra vez. Las pesadillas disminuyeron. Por un momento, la familia pensó que se había curado, pero Roberto y su madre sabían la verdad. 3 meses después, la tía volvió a empeorar, esta vez más rápido que antes. En 2 semanas ya no podía levantarse. En 1 mes dejó de reconocerlos. Llamaba nombres de personas que llevaban años muertas. Decía que alguien la esperaba. Una madrugada de junio, la tía Esperanza dejó de respirar. La madre de Roberto estaba con ella. La llamó llorando. No sirvió de nada.
todo lo que hicimos, todo lo que pasaste aquella noche, no sirvió de nada. Pero lo peor vino después, porque desde aquella noche en el monte, desde que vio esa cosa tomando la forma de su tía, Roberto empezó a ver otras cosas. Al principio eran solo sombras, en las esquinas de su visión, cosas que se movían cuando volteaba, pero con el tiempo se hicieron más claras, más definidas. Ahora puede verlas todo el tiempo. Personas que no son personas. Cosas que caminan junto a la gente en la calle sin que ellos se den cuenta. Figuras paradas en las habitaciones de los hospitales, esperando. Y lo peor de todo es que ellas también pueden verlo a él. Saben que él las ve. A veces le sonríen. Don Evaristo tenía razón. Roberto tenía sensibilidad. Y aquella noche, al ir a ese lugar, al pararse frente a ese árbol, algo se abrió dentro de él. Algo que nunca se cerró. Y ahora vive con eso, viendo cosas que nadie más ve, sabiendo que hay un mundo paralelo al nuestro, lleno de cosas que nos observan, que nos esperan. No puede contárselo a nadie. Intentó hablar con un psicólogo. Casi termina internado. Así que vive día a día, tratando de ignorar lo que ve, tratando de seguir adelante. Pero cada noche cuando cierra los ojos, vuelve a estar frente a esa ceiba. Vuelve a ver a su tía que no era su tía. Vuelve a escuchar esa voz diciéndole: pudiste haberla salvado. Y lo peor de todo es que parte de él se pregunta si es verdad. Esta es la historia que Roberto me compartió hace algunos meses. Hoy vive con ese don que nunca pidió, ese don maldito que se abrió aquella noche frente a la ceiba. Ve cosas que el resto de nosotros no podemos ver, sombras que nos siguen, entidades que caminan entre nosotros, figuras que esperan pacientemente junto a las camas de hospital, y sabe que una vez que cruzas ciertos umbrales, una vez que abres ciertas puertas, ya no hay forma de cerrarlas. Roberto intentó volver a Catemaco, pensó en buscar a don Evaristo, en preguntarle cómo quitarse esto, cómo cerrar lo que se abrió. Pero tiene miedo de lo que el brujo le pediría hacer a cambio, miedo de qué más podría abrirse si regresa a ese lugar, porque ahora entiende la verdad. No hay ayuda, no hay salvación, solo hay demoras, pequeños respiros antes de lo inevitable. Y esa es la lección más oscura de esta historia. Hay lugares donde no deberíamos ir, círculos que no deberíamos cruzar, pactos que no deberíamos hacer, porque el precio siempre es mayor de lo que esperamos, y se paga no solo una vez, sino para siempre. Roberto vive sabiendo que todos, absolutamente todos, tenemos algo esperándonos al final, algo que está ahí parado en las sombras, contando los días, esperando paciente el momento en que finalmente nos lleve. Y después de escuchar esta historia, tú también lo sabes. Así que la próxima vez que sientas una presencia detrás de ti, la próxima vez que veas una sombra que no debería estar ahí, la próxima vez que escuches tu nombre susurrado en la oscuridad, pregúntate, ¿es solo tu imaginación? ¿O hay cosas ahí afuera que algunos pueden ver y otros no? Si esta historia te caló hondo, si sentiste ese escalofrío recorriéndote la espalda, déjame un like. Ayuda muchísimo al canal. Y si quieres más historias como esta, historias que te mantendrán despierto por las noches, suscríbete y activa la campanita. Comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que algo te observaba en la oscuridad? ¿Has tenido encuentros que no puedes explicar? Leo cada comentario. Y las mejores historias aparecen en futuros episodios. Sígueme en redes sociales como Noctaris, Instagram, TikTok, Facebook. Ahí comparto historias extras, actualizaciones y mantengo conversaciones con la comunidad sobre lo inexplicable. Soy Miguel, tu orador nocturno,
Y recuerda, no todo círculo debe cruzarse, no toda puerta debe abrirse, y no toda ayuda es realmente ayuda, porque a veces lo que creemos que nos salvará es precisamente lo que nos condena. Que tengas dulces pesadillas, y no olvides revisar debajo de tu cama antes de dormir. Nunca sabes qué podría estar esperándote ahí. Nos vemos en la próxima oscuridad.